Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Agro y Más, información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Quien les saluda, su amigo el ingeniero Víctor Rivera, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y les doy la más cordial bienvenida a 60 minutos de importante información del sector agropecuario. Hoy nos encontramos en la comunidad de Purires de Turuares, en la finca del productor Giovanni Gómez, un productor de plátano de nuestra región. Esta finca tiene alrededor de 4 hectáreas de plátano compacto. De ahí la importancia de continuar conversando del tema que la semana anterior estuvimos desarrollando. Hoy continuaremos conversando sobre lo que es el marchitamiento por Fusarium oxysporum forma especial cubense raza 4 tropical. La semana pasada conversamos sobre sus síntomas y sobre la importancia económica que tiene esta enfermedad si llegara a entrar a nuestro país. Hoy les vamos a presentar en esta primera parte del programa lo que fue el simulacro que se realizó en nuestro país como una de las medidas de contención por si acaso se diera la llegada de esta enfermedad a nuestro país. Tome mucha atención a cuáles son estas medidas de contención que nuestro país está desarrollando y las que usted como productor y usted como viajero también puede desarrollar para evitar la presencia, la aparición de esta enfermedad en nuestro país. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. El Agro y Más presenta el tema de hoy. El marchitamiento por Fusarium, enfermedad causada por el hongo del suelo, Fusarium oxysporum forma especial cubense raza 4 tropical, es considerada la enfermedad más destructiva de las musáceas. A principios de los años 90, se identificó en Malasia e Indonesia una variante de Fusarium oxysporum denominada raza 4 tropical que ataca fácilmente al tipo de banano Cavendish y otras musáceas resistentes a las razas 1 y 2 de este patógeno, la cual puede llegar a ocasionar pérdidas devastadoras. Actualmente esta enfermedad se encuentra en Asia, Medio Oriente, África y Australia. Su rápida diseminación y alta capacidad patogénica constituye una seria amenaza a los países productores de banano y otras musáceas de América Latina y el Caribe, ya que su ingreso arrasaría plantaciones, perjudicando las condiciones socioeconómicas de los pueblos dependientes de la actividad. Ante esta situación, el gobierno de Costa Rica ha tomado medidas preventivas para evitar al máximo el ingreso de esta enfermedad al país. También ha concentrado sus esfuerzos en procesos de capacitación de cómo actuar ante posibles focos de infestación. Como primera acción se emitió un decreto ejecutivo donde se autoriza al Servicio Fitosanitario del Estado a prohibir el ingreso al país, sea vía aérea, marítima o terrestre, de todo tipo de material vegetativo de musáceas, así como de cualquier souvenir que esté elaborado con materiales de estas plantas, principalmente si estos provienen de países donde la enfermedad esté presente. Si se encontrara algún material de esta índole, se procederá a hacer el decomiso correspondiente y, mediante los protocolos establecidos, proceder a su destrucción. Asimismo, se han extremado las medidas de control fitosanitario en puestos fronterizos terrestres. Otra acción emprendida
ha sido por medio de la Corporación Bananera Nacional, Corbana, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante la elaboración de material informativo, divulgativo, videos documentales, así como la planificación y el desarrollo de procesos de capacitación a funcionarios de instituciones públicas y sector privado involucrados en la producción bananera. Muy importante destacar que en el ámbito de la capacitación y la prevención, las instituciones anteriormente señaladas, junto a OIRSA y la FAO, han sumado esfuerzos en la realización de un simulacro sobre la erradicación, contención y manejo de un primer brote de Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza 4 tropical en Costa Rica. Este simulacro, realizado en mayo del 2019 en la zona atlántica de Costa Rica, fue debidamente notificado a la Organización Mundial del Comercio y brindará a las autoridades nacionales, así como a la empresa privada, una guía técnica importante sobre las acciones a seguir en caso de tener una planta con síntomas sospechosos. Puede darse en hojas verdes. Es definitivamente imprescindible que tanto el productor como sus colaboradores tengan claro los síntomas del Fusarium en la planta, ya que si estos se presentan, se debe acudir e informar inmediatamente a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Servicio Fitosanitario del Estado o de Corbana sobre un posible brote. Ante la sospecha o presencia de los síntomas del FOC R4T, los inspectores fitosanitarios desplegarán en el área sospechosa las medidas cuarentenarias necesarias para evitar a toda costa una posible diseminación del patógeno. Posteriormente, siguiendo un protocolo ya establecido, procederán a la toma de muestras de las plantas, las cuales deben registrarse detalladamente con la información necesaria y requerida en todos los formularios para su respectiva ubicación e identificación. Una vez tomadas las muestras, se protegen y se depositan en un recipiente limpio que permita sellarlo o marchamarlo y luego enviarlo a los laboratorios del Servicio Fitosanitario del Estado o de Corbana para el respectivo análisis. Si el resultado es positivo, las áreas que presentan síntomas de FOC R4T serán sometidas al proceso de manejo, contención y erradicación, estableciéndose una declaratoria de emergencia. Antes de toda acción para ingresar a la plantación afectada, se debe contar con todas las medidas de limpieza y desinfección necesarias, tanto de vehículos, herramientas, utilización de kimono o gabacha desechable, botas de hule limpias y desinfectadas, cubre zapatos plásticos desechables, además de instalar pediluvios con desinfectantes a base de amonio cuaternario, glutaraldehído y yodóforos. Además, asegurarse que después de la visita al campo se deben quitar correctamente la indumentaria desechable para su debida eliminación de acuerdo con los protocolos de bioseguridad. Una vez detectada la planta con FOC R4T, se procede a las delimitaciones del área de trabajo, que son la A, B y C. El área A es el punto directo de la afectación. Consiste en encerrar la o las plantas enfermas en un área de forma cuadrada. Para hacerlo, se parte de la planta enferma 10 metros hacia cada punto cardinal, acción que viene a formar un cuadrado de 20 metros de lado y luego se demarca el lindero con una cinta plástica. El área B se delimita con el mismo procedimiento, pero esta vez se mide hacia cada punto cardinal 30 metros, lo que formará un área de forma cuadrada de 60 metros por lado. Por último, el área C, y con igual proceder,
Se medirán 50 metros a cada punto cardinal, formando un cuadrado de 100 metros por lado. Todas las delimitaciones de las áreas A, B y C se recomienda, en la medida de lo posible, hacerlas con cintas de diferentes colores. Es fundamental que entre cada zona existan pediluvios, así como una sola entrada y salida. Una vez delimitadas las áreas, se hace necesario cavar un canal periférico de al menos 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad en el límite de las áreas A y B, para evitar la propagación del hongo con el agua de escorrentía. El suelo que se extrae de cada área se coloca en el interior del área correspondiente. En el área A, que es donde se encuentra el foco de infección, se recomienda remover el suelo con un tridente para mejorar el efecto del fumigante que posteriormente se le aplicará al suelo. Luego se procede a eliminar y picar las plantas, pero teniendo la precaución que sea del borde hacia el interior del área. Posteriormente, se elimina la planta enferma y se remueve la base extrayendo el cormo y las raíces. Una vez realizadas las acciones anteriores, se procede a la instalación de la carpa, la cual debe estar libre de agujeros. Se aplica el fumigante recomendado para disminuir el inóculo del suelo. Se sellan los bordes con tierra para evitar fugas y se deja indefinidamente en el área A. En el área B se eliminan todas las plantas aplicándoles un herbicida sistémico y el suelo se asperja usando una bomba de mochila manual que contiene amonio cuaternario o glutaraldehído. Por su parte, al área C, lo único que se le hace es resguardarla, preferiblemente con una cerca de 4 líneas de alambre de púa y malla, considerándose esta zona como zona de cuarentena, donde se restringe el ingreso a personas, maquinaria agrícola y animales domésticos. Hay que tener presente que absolutamente todas las herramientas, utensilios y otros equipos utilizados en cada una de estas labores tiene que limpiarse y desinfectarse debidamente para eliminar todo posible riesgo de diseminación del hongo. La prevención con medidas de bioseguridad son un conjunto de acciones encaminadas a proteger la finca de entrada o salidas de plagas y se constituyen en una responsabilidad del productor y el personal que visita o trabaja en la finca. Entre estas medidas están: el productor y el personal de finca deben tener el conocimiento necesario para la posible identificación de la enfermedad y así emitir la alerta. Restringir el ingreso de visitantes a la finca. Se debe tener bien señalizado los sitios de acceso, parqueo, instalaciones de proceso, recepción y registro de visitantes, entre otros. No trasladar material vegetal de una zona a otra y asegurarse que si se van a sembrar nuevos materiales, estos tienen que estar certificados. Asegurarse de desinfectar vehículos, equipo, maquinaria y herramientas empleados en la finca. Realizar correctamente el lavado y la desinfección del calzado. Asegurarse de tener pediluvios y que estos sean utilizados de la manera correcta. En la medida de lo posible, evitar el ingreso de animales domésticos, entre otros. El estar capacitados y tener conocimiento del comportamiento de la enfermedad y el daño que causa hace que los productores, las instituciones públicas y el sector agropecuario bananero se enfoquen en una misión país para evitar el ingreso del Fusarium oxysporum cubense raza 4 tropical al país y a la región.
El Agro y Más. Ya regresamos. Señor productor de café, la buena cobertura es esencial para que los fungicidas hagan un buen control de la roya. Utilice la boquilla adecuada y atomice todas las hileras y todas las plantas, moviendo la lanza de abajo hacia arriba. En promedio debe gastar unos 400 litros de agua por hectárea, según tamaño y área foliar de su cafetal. Mayor información con técnicos del MAC o del ICAFE. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mi nombre es José Ipin, soy productor de plátano y nosotros somos gente INDER. En nuestro territorio Hancha, Nicoya, Nanda, Yure, somos gente INDER. Yo soy Hortensia y en el CEPROMA de las Nubes somos gente INDER. En la Escuela Los Geranios somos gente INDER. El asentamiento del Pilón de Bijagua somos gente INDER. En Copeparrita Tropical somos gente INDER. Los que trabajamos en Ostras Azopé somos gente INDER. Señor caficultor, durante el periodo lluvioso se estimula en los cafetos un vigoroso crecimiento de hojas, bandolas, tallos, raíces y frutos. Es una época de alta demanda de nutrientes que debe satisfacerse con un adecuado programa de fertilización. Se debe considerar la necesidad de nutrientes con un análisis químico de suelos y la demanda en función de la cosecha esperada. A mayor cosecha, se deberá aplicar más fertilizante. Una adecuada fertilización influye positivamente en la sanidad de los cafetos, la producción y la calidad del grano. Información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE. No lanza llamas, pero es dragón. Y es amarillo como el sol. El dragón amarillo, o HLB, la nueva enfermedad de los cítricos. Exactamente, Chepe. Dicen que ahora los viveros y los almácigos de los cítricos tienen que estar así, bajo invernadero. Así es, Chabelita. De esta forma podemos evitar el ingreso al HLB o dragón amarillo. Exactamente, Chepe. Vale que este vivero está con toda la pata para que no nos entre el dragón. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Continuamos, El Agro y Más. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Gracias por continuar en este su programa agropecuario Agro y Más. En esta segunda parte del programa conversaremos con nuestro invitado, el ingeniero Francisco Rodríguez Valverde, director regional del Servicio Fitosanitario del Estado, acá en nuestra región, sobre por qué es tan resistente esta enfermedad en el campo. Hablábamos en el programa anterior y en este primer segmento que esta enfermedad puede permanecer hasta por 30 años en el campo. Bueno, pero ¿por qué? Entonces vamos a conocer un poco sobre estas estructuras de sobrevivencia que tiene esta enfermedad para mantenerse latente en el campo. Asimismo, vamos a conversar sobre cuáles son los medios de propagación de esta enfermedad. Así que tome nota de la información que le vamos a presentar a continuación, porque usted también puede ser parte de este proceso de prevención de esta enfermedad en nuestra región. Don Francisco, bueno, lo estuvimos viendo en el video y en el audiovisual anterior y demás, pero y realmente es preocupante, es de asustarse. En el video se decía, en el material, que la enfermedad puede durar hasta 30 años en el campo.
O sea, me parece que son pocas las enfermedades que pueden lograr esa persistencia en el campo. ¿Por qué es que este patógeno es tan fuerte, tan persistente, su presencia en el campo como tal? En realidad no es que este es así. Muchas enfermedades agrícolas son muy persistentes. Por lo general tienen medios o formas especiales que les da la condición de sobrevivir por muchos años, esperando que se den condiciones específicas que le permitan nuevamente ser agresivas. Cuando hablamos de esto, hablamos de estructuras muy específicas como las clamidiósporas, que están presentes en el hongo y que si no existiesen las condiciones, simple y sencillamente ellas son estructuras de sobrevivencia y van a estar, y se han encontrado que son estructuras que pueden vivir más de 30 años, que requieren de humedad y algo que es sumamente importante, que sin ellas no tendríamos, digamos, ningún efecto especial del hongo, que es que necesitan la planta. O sea, van a estar en el suelo hasta tanto alguien llegue y siembre una planta de banano, de plátano o guinea cuadrada, y entonces ellas se vuelven a activar porque encuentran el medio que necesitan. Digamos que en las condiciones de trópico y subtrópico tenemos la humedad, la temperatura necesarias para que el hongo se reproduzca y exista, pero mientras no esté la planta, él no va a brotar y no se va a volver virulento hasta tanto no le pongamos la planta, que es el último factor, digamos, del eslabón que le haría falta. Yo sé que tal vez para los amigos de radio se les dificulta un poquito darse una idea, pero bueno, yo sé que en la imagen que tenemos a fondo, el público puede tener muy claro. De la punta de un lapicero, llamémoslo así, ¿qué puede decir un tamaño de material en este caso es banano? Sí. ¿Qué puede decir? De medio centímetro, de 5 milímetros. Sí, correcto. Pueden haber millones de estructuras de clamidiósporas de esta enfermedad. Sí, en realidad en un pedacito tan pequeño, sí, se habla de miles de partículas del hongo que son resistentes al clima, que son resistentes a las condiciones adversas y que van a quedar en el suelo con solo que ese pedacito de material esté en el suelo. Y ahí empiezan a regarse. Nosotros, y aquí esto es importante, nosotros somos el principal medio de distribución de las enfermedades y esta no es lo contrario. Apenas usted, la pregunta que le tenía, ¿cómo se disemina o propaga esta enfermedad? Usted bien lo dice que igual se ha hablado cuando ha sido la roya, ¿verdad? Que nosotros mismos con los canastos, en la ropa saludamos el hongo y demás. En este caso, el Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza 4 tropical, no es la excepción, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Nosotros, como bien usted lo dice, somos el principal transporte de la enfermedad a diferentes campos del cultivo. Sí, inclusive aquí llama la atención cuando hablamos de que la enfermedad está presente ya en Colombia. Nosotros tiempo atrás hablábamos de que teníamos un escudo, de que América tenía un escudo hacia la enfermedad que estaba en el sudeste de Asia, porque teníamos el océano de por medio. Hoy por hoy nos dimos cuenta de que ese no era un escudo de fiar. Que ya se lo brincó. Se lo brincó, pero ¿quién se lo brinca? Obviamente. El ser humano trasladando cosas de un lado hacia otro. Por eso hablamos de que el ser humano es el principal vector de las enfermedades y esta no es la excepción. Ahora, a lo interno tenemos otra serie de problemas a tomar en consideración. Los animales domésticos, cerdos, gallinas, que andan en los traspatios, en las plantaciones y que pasan de una a otra. Que precisamente en el material audiovisual que presentamos se ve lo más bien una gallinilla que anda. Yo no sé si fue que lo echaron, la tiraron ahí como producto de la grabación o que era que la cabrona gallinilla andaba ahí, ¿verdad? Pero es lo típico. No, eso no es que se haya echado. Eso es lo que uno encuentra
Y eso es lo que se ve porque las plantaciones están a la par de ¿qué? De caseríos, de poblados que las mismas empresas establecieron para sus trabajadores. Y el trabajador que lleva consigo una gallina para tener carne, huevo, tiene una mascota, tiene un cerdo, que al fin de año es carne, o es una entrada de dinero adicional, y entonces el medio de dispersión anda por todas las plantaciones. Entonces sino que ahí está. Lo vemos en los traspatios de las casas. Las gallinas de una señora se pasan al cafetal donde hay banano del vecino y ahí andan buscando su alimento, insectos y lo demás. Y van pasando de plantación en plantación o de cerco en cerco. O sea, y aquí hay otra cosa importante. Si bien los animales domésticos son un medio de traslado, y cuando hablamos de un medio de traslado es por una razón interesante. Se traslada en las patas, en las pezuñas donde va suelo, y en el suelo está el patógeno. Podemos verlo, y esto sí es sumamente complicado, en aves, en pájaros que cogen fibra seca para hacer nidos, y en la fibra seca está presente el hongo. Él no se muere. Él no se muere, él está presente. Hay además algunos insectos que afectan propiamente el cultivo y que en su afán de afectar plantas empiezan a pasar de un lado a otro y van llevando la enfermedad también. Es importante, como lo estábamos conversando, pues obviamente el suelo es uno de los principales formas de traslado, ¿verdad? del patógeno. Pero también es importante, que me llamó sumamente la atención, eso que usted dice, aparte de su resistencia, es que el hongo también puede ser trasladado vía agua también. O sea, no hay en la actualidad, y esto es algo interesante de este hongo, no hay un medio que él no utilice para trasladarse. El viento, el agua, la maquinaria agrícola, los instrumentos utilizados en el quehacer diario en una plantación, y más los que ya habíamos anotado, como los animales domésticos o insectos o aves silvestres, que también son medios de traslado de la enfermedad. Y aquí volvemos a aquello. Hay cosas interesantes que se dan, y de las anécdotas, nuestros compañeros dentro de sus funciones diarias en los aeropuertos encuentran de todo. Inclusive, por eso que se debe de tener mucho cuidado, y luego vamos a tocar este tema, se encontró a turistas provenientes de Canadá, un país que no produce para nada banano por sus condiciones de clima y su ubicación, y venían turistas canadienses y traían ciertos productos comestibles envueltos en hojas de banano. Es anecdótico. Sí, claro. Pero ¿y esto qué es? Y es algo interesante del ser humano. Nosotros acostumbramos a llevar comida envuelta en hoja de banano como una tradición. La tradicional bombeta y como que el buen sabor que le da y todo lo demás, perfecto, todo eso está bien. Pues en otros países optaron por una situación interesante, que no están exentos a estas costumbres nuestras, sino que empezaron a exportar hojas de banano como un medio de envoltorio natural, totalmente natural, que reemplaza plástico, que reemplaza otro tipo de fibras y que le da un mejor sabor a la comida. De ahí que empieza usted a encontrar turistas que vienen de países donde cae nieve y que no hay banano, pero traen hojas de banano. De ahí todavía más la complicación, ¿verdad? Ya pasó algo que podría ser, como usted dice, anecdótico y hasta risible para muchos, ¿verdad? Pero realmente se vuelve una complicación para el país como tal en una condición como estas. Importante, bueno, solo recapitulando, la planta, bueno, el hongo como tal, el Fusarium, se puede, bueno, es resistente en el suelo por más de 30 años, se puede diseminar por agua, por plantas, que usted bien lo dice, ¿verdad? Que es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Que nos llevamos un hijito y allá en la casa lo sembramos y ahí seguimos sacando descendencia. Pero importante, porque estoy viendo la femina que usted tiene acá, también no se sabe todavía, aunque
la enfermedad no permite que el banano llegue a producir, pero no se sabe si el banano como tal, una fruta de banano como tal, podría ser también hasta diseminador de la enfermedad, ¿verdad? También, obviamente no lo sabemos todavía porque no se ha dado la producción en plantas enfermas, pero bueno, podría ser tal vez hasta una forma, ¿verdad? También, en el sentido de que tal vez hayan bananos que se importan, ¿verdad? Tal vez. Bien, no. Nosotros no somos importadores de banano. Para empezar, eso es importante, sí. Pero, y más importante es esto, porque eso sí es de suma importancia para que la gente no se alarme. En el banano no se traslada la enfermedad. Al banano no le da la enfermedad. Al fruto como tal. No al banano, porque la planta de banano sí se afecta, pero el fruto como tal no se ve afectado. Inclusive, esto es algo, por eso lo digo, porque esto es algo interesante. Hay una planta que está en plena producción y le llegó el hongo. Eso no quiere decir que ella va a dejar de producir. Termina de producir su racimo. Ya la planta está enferma, pero su racimo va a salir comercialmente sano y bueno. Y es un fruto exportable y se exporta. Okay. Entonces, eso no debemos de olvidarlo. Tan es así que si los que han tenido la oportunidad de estar en plantaciones en el sudoeste de Asia, donde está presente la enfermedad, todavía están exportando o están produciendo para su propio consumo. ¿Qué es lo que sucede? Que van perdiendo de una forma muy agresiva plantas que se van muriendo. Entonces va disminuyendo la capacidad de producción de la plantación hasta que llegan a quedarse sin nada. Y aparte el suelo está contaminado y no puede volver usted a resembrar porque se vuelve a enfermar todo. Hoy por hoy la ciencia no tiene todavía un sustituto que sea resistente a este hongo. Esto también se debe tener claro. Don Francisco, vamos a un corte comercial y ya volvemos con más de su programa agropecuario, agro y más. Vamos a nuestro acostumbrado segmento Los sonidos del campo, la música de nuestra tierra, y continuamos en este su programa Agro y más. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importe con el precio negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a $1.50. Oiga negrito, también cambiamos coco por guineo. Entonces ella gritaba, cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importe con el precio negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a $1.50. Oiga negrito, también cambiamos coco por guineo. Entonces ella gritaba, cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Tome tu coquito, tome dinero, en el mercado sí está barato. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Yo no estoy loco, a ti no te tumba el coco. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco.
Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importe con el precio, negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga, negrito, también cambiamos poco por dinero. Entonces ella gritaba, cuidado, negrito, yo no quiero que me rompan el coco. Cuidado. Yo a ti no te tumbe el coco. Ahí gritaba la negrita, cuidado, negrito, yo no quiero que me rompan mi coco. No, que no me tumbe el coco. Por favor, mi coquito, cuidado, negrito, yo no quiero que me rompan mi coco. Y si quieres mi negrita, te llevo un rinconcito, cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Para darte un besito, rico, rico, sabrosito, cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Negrito. El agro y más. Ya regresamos. Señor caficultor, para mantenerse siempre bien informado, reciba mensajes WhatsApp de la oficina regional del ICAFE. Envíenos un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. Señor productor de cítricos, si en su plantación existen árboles afectados por la enfermedad del HLD o dragón amarillo, estos deben destruirse mediante la corta directa y la aplicación de un herbicida al tronco para evitar los rebrotes. Además, se debe aplicar un insecticida para controlar el círido que transmite esta enfermedad. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. En los territorios conformados por el INDER en todo el país, los jóvenes tenemos un espacio asegurado. Vení a las oficinas más cercanas del INDER o visita la página www.inder.go.cr. Pueden ser proyectos sociales o culturales, una idea emprendedora o cualquier iniciativa que promueva el desarrollo. Los jóvenes de los territorios rurales somos gente INDER. Somos gente INDER. Somos gente INDER. Señor caficultor, realice prácticas de conservación de suelos para la época lluviosa. El ICAFE le recomienda mantener cobertura sobre el terreno, siembras a contorno, desagües de ladera, gavetas y barreras vivas, además de confeccionar terrazas y disponer de desagües de caminos en buen estado. Información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE. Continuamos, el agro y más. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Gracias por continuar en su programa Agro y más. Continuamos
conversando sobre la enfermedad del marchitamiento por Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza 4 tropical. En el siguiente segmento vamos a conocer sobre las medidas de bioseguridad que ya nuestro país está desarrollando para evitar la entrada de esta enfermedad a nuestro país. Recordemos que ya la enfermedad ya fue declarada en Colombia, de ahí la importancia de estas medidas que podemos desarrollar. Asimismo, vamos a conversar sobre las medidas que usted como productor puede establecer en su sistema de producción para evitar también la propagación de esta enfermedad. Y por supuesto, es muy importante el papel que nosotros también, población civil, como viajeros a nivel internacional, podemos desarrollar. Hay una serie de medidas que podemos nosotros tomar en consideración para evitar también la entrada de esta enfermedad tan importante para nuestro país. Don Francisco, obviamente resaltamos la importancia de la enfermedad, ¿verdad? La persistencia de la misma en el campo y demás. Ya sabemos, como bien lo dijo usted en el programa anterior, y lo hemos recalcado bueno, que ya la enfermedad está en Colombia, ya fue declarado que está su presencia en Colombia. ¿Cómo podemos nosotros evitar la aparición de esta enfermedad en nuestro país? Bien, si vimos a nivel interno la facilidad con que el hongo se distribuye, ya existiendo, digamos, la enfermedad en una plantación, vimos todos esos factores que hay que tomar en consideración porque son los medios de distribución internamente en una plantación. No debemos de olvidarnos los externos. Dentro de ellos hablamos de medios de transporte internacional, contenedores. Hablamos de pasajeros provenientes de otros países que en su calzado pueden traer tierra, y si han visitado plantaciones de banano en otros países y no han tomado medidas en su calzado, pueden traer tierra y ahí pueden traer el hongo. Y eso es sumamente importante. E importante, ¿por qué razón? Porque las empresas que manejan turismo, hay muchas hoy día que trabajan con turismo rural. Entonces llevan grupos de turistas a plantaciones comerciales para que vean cuál es la metodología de producción de banano, del banano que se exporta, que les llega a ellos a sus supermercados, a sus mesas. Entonces eso hay que tomarlo en consideración. Los camiones que pasan fronteras, los cuales hoy día se están tomando previsiones para que sean fumigados con un producto especial que inhibe o elimina el hongo. En realidad se han analizado un grupo grande de productos y dentro de ellos ya se determinaron cuáles son los más efectivos. Hablamos de 2 productos, no vamos a hablar de marcas ni de nombres comerciales, sin embargo ya la investigación nuestra tiene 2 productos que son los que se estarían aplicando a los camiones que pasan fronteras. Don Francisco, y perdón que lo interrumpa ahí todavía más importante también el trabajo que ustedes como Servicio Fitosanitario del Estado desarrollan, ¿verdad? En función de que me imagino que si a nivel del mundo se encuentra pues algún producto químico que se demuestre su efectividad sobre esta enfermedad, pues tenemos que correr en esa cuestión de acreditarlo para su uso a nivel nacional, ¿verdad? También. Sí, en este caso nosotros hemos tomado todas las previsiones y de estos productos que se han analizado, ya se tienen seleccionados 2 inclusive como medida de bioseguridad. Nosotros, funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado, en nuestros vehículos andamos producto para desinfectar el calzado cuando visitamos plantaciones de banano. O sea, tenemos que predicar con el ejemplo. Aquí hay cosas sumamente importantes y dentro de ellas es que todos sin excepción los funcionarios del Servicio Fitosanitario recibieron las capacitaciones necesarias para que sepan cuál es su función específicamente con esta enfermedad. En los aeropuertos los funcionarios han sido doblemente capacitados, porque aquí hablamos no solo del conocimiento de la enfermedad, sino de los equipos que ellos utilizan, cómo se visualiza una fibra natural en los escáneres para que puedan identificar que eso es una fibra natural que puede ser objeto de traslado de la enfermedad y que se requiere de inspecciones adicionales a las maletas.
Entonces, por ese lado se ha venido trabajando fuertemente. Antes porque ya usted se me está adelantando con ese tema en particular, porque yo creo que eso es de la parte de la conciencia que queremos hacer sobre todo, ¿verdad? No solo ante el productor, sino ante toda la sociedad costarricense como tal. Ahí vimos en el material del simulacro que se estaba desarrollando que existen unas prácticas de bioseguridad que digamos que por A o por B, llamemos la gran desgracia, que la enfermedad estuviera en nuestro país o que llegara a determinarse que hay presencia, ¿qué se puede hacer para contener la enfermedad, verdad? Porque ya hemos hablado, creo, profundamente en que no podemos eliminarla, sino tal vez contenerla. Entonces, ¿cuáles son las medidas que un productor podría desarrollar? Obviamente sabemos que la principal es llame al especialista, ¿verdad?, sobre el tema, en este caso ustedes como Servicio Fitosanitario del Estado, o al extensionista para que el extensionista se comunique con los especialistas del Servicio Fitosanitario del Estado. Pero ¿cuáles son esas medidas que el productor puede desarrollar para contener la presencia de la enfermedad en su plantación? Este tema podríamos enmarcarlo desde 2 puntos de vista. Las plantaciones comerciales, esas plantaciones grandes que nosotros normalmente conocemos, que se encuentran ubicadas en la zona atlántica en su mayoría. Y las plantaciones pequeñas de pequeños productores que tenemos distribuidas por todo el país. Aquellos que siembran media hectárea de plátano porque tienen un mercado que abastecer, llámese feria, llámese una industria pequeña, en fin, o un comprador adicional. Perdón que se lo diga así, de ahí la importancia para nuestra región, ¿verdad? Pues nosotros en los últimos años pues hemos estado promoviendo el desarrollo del plátano, ¿verdad? Viendo que tenemos un mercado comercial relativamente cerca aquí en Ciudad Colón con una empresa que lo transforma, entonces nosotros lo vimos con un potencial de desarrollo en nuestra región. No por nada, durante yo calculo que ya son como 7 años que hemos trabajado con plantas de plátano de producción in vitro y demás. Entonces también de ahí la importancia para nuestra región como tal. Sí, como le digo, aquí hay que enfocarlo desde esas 2 aristas. Las grandes empresas tienen capital y han empezado a moverse con mucha rapidez, a restringir el acceso de personas foráneas a sus plantaciones. Han empezado a cercar las plantaciones, a restringir el acceso de todo aquel vehículo que no es necesario, a instruir a sus funcionarios de que si acostumbraban pasar por en medio de la plantación para irse a las áreas de vivienda o al poblado donde viven, que ya eso no es aplicable, que tiene que salir por los pasos que están establecidos, donde tienen piletas especiales con desinfectante para que entran limpios y salen limpios. Ese es el principio que están aplicando las empresas. O sea, ahí ya hay una inversión de recursos adicional para protegerse, porque la pérdida para ellos sería sumamente sustantiva y para el país. Y una inversión, el recurso en el proceso de capacitación, ¿verdad? A sus propios empleados, porque valga la aclaración de que la empresa va a tener, las grandes empresas o el productor pues va a tener que invertir un poquito quizás en ese proceso de capacitación como tal. Sí, la capacitación digamos que es el punto fundamental a partir de donde se empiezan las medidas, porque yo no puedo poner medidas a la fuerza y pedir que se cumplan si la persona que tiene que cumplirlas no entiende el porqué y la razón y qué es el beneficio que él va a obtener con esas medidas. Y una empresa que tenga buenas medidas y que su gente esté capacitada y las entienda, es una empresa que va a existir durante mucho tiempo. Y eso ellos lo ven así, lo visualizan así. Ahora, el servicio fitosanitario, igual que Corvana, han sido entes que se han dedicado a capacitar y a formar capacitadores en diferentes regiones. Tenemos gente en todas las regiones capacitados ampliamente para poder transmitir estos mensajes a los mismos productores o a cualquier ente que así lo necesite. Tan es así que hoy por hoy ya nosotros no capacitamos tanto productores, sino que estamos entrando en una fase de capacitación de entes
foráneos, pero que están inmersos en la actividad, la Cámara de Turismo, el sistema de aduanero nacional, el sistema de correos por medio de la paquetería que nos está entrando. Bien, por supuesto. Entonces, ahí los certificadores de empresas de productores orgánicos que viajan por todo el mundo certificando. Entonces, esos son otros entes a los cuales ya nosotros estamos dirigiendo la capacitación como un medio efectivo de poder contrarrestar este tipo de enfermedades y en especial. Ahí veíamos, sabemos que en el material audiovisual se veían unas imágenes específicamente, usted lo dijo ahora, de lo que es la parte de los aeropuertos. Pero hoy en nuestro país, don Francisco, y quiero hacer hincapié en esta pregunta, porque muchos de nosotros los ticos de ahí nos gusta viajar, ¿verdad? Y qué bonito tener una platica para ir a pegarnos un viajecito a Sudamérica, a Colombia, ir a visitar Colombia. O tal vez, sí, me voy a una escapada y me voy para Asia y me doy una vuelta por allá. Pero ahí es donde nace la importancia, nosotros como viajeros, de tener, hacer hincapié en que hay una serie de medidas que tenemos que cumplir. Pero en este momento, ¿existe alguna limitación en nuestro país para la entrada de algún tipo de souvenirs, ya sea con papeles reciclados o algún tipo de artesanía que se desarrolle a base de fibras naturales como tal? Perfecto, sí, la pregunta es bastante interesante porque hemos hablado de medios de dispersión. Hemos hablado que el ser humano dispersa. Voy a tocar este tema y tratar de que no se me vaya a olvidar ver algunos detallitos pequeños sobre el pequeño productor y qué puede hacer él en su finca. En cuanto a la parte esta de que somos viajeros y de que muchos países dependemos del turismo, muchos países están incentivando el turismo rural y nosotros somos viajeros todos por naturaleza, no solo en todo el mundo quiere conocer costumbres, visitar otros países y obviamente llevarnos un recuerdo de ese país. Eso es lo clásico. Y traerle a todos los amigos, a amigos, a familiares. Entonces, llevamos gran cantidad de cosas. Por aquello de que alguien tenga planeado un viaje, yo quiero hacerle hincapié en que a nivel de los aeropuertos, a nivel de puertos, a nivel de fronteras, nosotros ya tomamos medidas y medidas drásticas. A veces la gente tiene que comprenderlas. El traslado de souvenirs, y nosotros no somos muy dados a la fabricación, pero sí a traer souvenirs. Principalmente, y el sudeste de Asia, es clásico que utilicen el material de banano para la fabricación de diferentes tipos de souvenirs. Desde tapetes, desde piecitas especiales para poner ollas, en fin, cualquier cantidad, bolsos, sombreros, lo que pueda imaginarse. Y quedemos claros en esto, en un material de banano seco que haya sido secado en forma natural, ahí está el hongo presente. Él no se muere tampoco ahí, excepto que le hayan hecho un tratamiento a alta temperatura. Pero si lo hacemos a más de 70 grados que se muere el hongo, se quema la fibra. Entonces no se hace. Por esa condición, los souvenirs son sumamente peligrosos y por esa razón, a nivel nuestro, en todos los puntos de entrada, si viniesen souvenirs de ese tipo, se decomisan y pasan a destrucción. Okay. Y como usted bien lo dice, ya eso están, todos los compañeros del Servicio Fitosanitario del Estado están claros en ese sentido, ¿verdad? Y también quiero hacer ese hincapié, ¿verdad? Para que si usted es un viajero, pues que también que tome las medidas del caso y si no quiere perder su souvenir, mejor no lo compre, ¿verdad? Para que no después no se enoje, porque también puede darse eso, ¿verdad? Que cuando no sabe, simplemente cuando llega al aeropuerto se lo agarran, se lo quitan, se lo decomisan y lo destruyen. Y muchos pensamos muchas veces, sí, claro, ya después se lo va a dejar a aquel. Porque ese es el típico de lo que dice el viajero, ¿verdad? Entonces hay que tener ese concepto y esa conciencia clara, conciencia país sería, ¿verdad? Sí, don Víctor y oyentes, sí quiero que quedemos claros en esto. Como hablábamos de capacitación,
también se han tomado ciertas medidas y en los aeropuertos hoy por hoy, cuando usted llega o va a salir, va a escuchar audios donde se le hace ver al viajero de que existe este problema, de que no traslade materiales, de que no compre souvenirs, de cuál es el peligro para el país, de que en un material de estos pueda venir la enfermedad. Ya se tomaron las medidas adecuadas y en todos los aeropuertos estos audios se están pasando. Además se tienen banners o medios informativos gráficos en inglés y en español para que todo aquel que viaje pueda enterarse, mire, hay una nueva enfermedad, está en tal lado, yo debo tomar ciertas medidas y ahí están especificadas para que de una forma simple. Inclusive en algunos aeropuertos se habían estado repartiendo algunas piezas hechas en un material bonito como separadores de libros, donde va información propiamente sobre esta enfermedad y su manera de dispersión y de traslado para que la gente también sea consciente. Entonces, aquí llamamos a la conciencia de todos. Por supuesto. Me decía usted antes de esto, don Francisco, se nos va acabando el tiempo, que hay un mensaje para el pequeño productor también, ¿verdad? Sí, el mensaje es simple. No tenemos una cura. No existen atomizos. La única manera de contrarrestar que esto nos llegue y nos cause daño como pequeño productor es, si compro material para sembrar, que sea de un sitio libre de la enfermedad y certificado. No estar trasladando plantas de las que nos regalan normalmente la tía, el tío, un amigo y que tiene en otro lado donde visitamos, mejor no hacerlo. Si tenemos banano, saquemos nuestros propios hijos de nuestro propio banano. No traslademos materiales. Si yo trabajo en mi finca y tengo que andar haciendo labores, desinfecte la herramienta. Y cuando hablamos de desinfectar la herramienta, aquí sí me voy a atrever a dar dos cosas muy específicas. El cloro nos puede ayudar bastante como medio de desinfección. Y algunos desinfectantes que tienen amonio cuaternario también nos sirven para desinfectar la herramienta y no trasladar enfermedad de planta a planta. Por supuesto, bueno, son dos tips buenísimos. Por mi parte, de momento, yo creo haber abarcado lo más importante. Cualquier consulta o duda, estamos para servir. Don Francisco, yo creo que lo más importante para nosotros en este subprograma agropecuario es eso, es invertir en capacitación. Invertir en que el público, porque no solo es dirigido al productor como tal, sino también, como bien lo decíamos, este caso de los souvenirs y demás es para todo aquel poblador de nuestro país, ¿verdad?, que tal vez vaya a salir. Entonces realmente que creo que con los dos programas de la semana pasada y el de lo que quisimos fue hacer ese hincapié y decirle a la gente que no se alarme. No es prender las alarmas y que todo el mundo esté asustado, sino que sí que tenemos que tener las previsiones del caso para evitar que una producción agrícola tan importante para nuestro país pues sufra la presencia de una enfermedad como esta, que si se diera pues puede ser catastrófica, ¿verdad?, como tal. Entonces, don Francisco, realmente muchas gracias y con esto, amigos oyentes pues y televidentes, pues agradecer profundamente, esperando que la información haya sido de su agrado y que por supuesto que nos sirva para tener esa conciencia social hacia la producción y el sector agropecuario de nuestro país. Hasta pronto. Hasta luego, don Francisco. Hasta luego. Que la pasen muy bien.